Muy buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven. Dios les bendiga. Un feliz inicio de semana. Eh, vamos al estudio de nuestra lección de este día, lunes 25 de julio, el Israel rebelde. Y recordemos que estamos en el tema de la semana que el título es calor extremo. Y ¿cómo entendemos el tema general, calor extremo? Bueno, la primera experiencia que estudiamos el día de ayer, domingo, Abraham en el crisol, nos da una idea, ¿verdad? ¿Cuál es el calor extremo? Imagínense Abraham cumpliendo la orden de Dios de ir a sacrificar a su hijo, su único hijo. Entonces, póngase en el lugar de Abraham, como ya en algunas oportunidades lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué sentiría usted como padre, como madre, que Dios le pida a su único hijo, que es el de la promesa? Piense qué fue lo que Abraham pensó, qué fue lo que Abraham en ese trayecto de camino con su hijo hasta el monte donde Dios lo esperaba para que lo sacrificara, qué es lo que él iba pensando. Eso pienso yo que es el calor extremo. Y, y es que cuando la palabra de Dios también nos explica que cuando confiamos en Dios y cuando aprendemos a escuchar la voz y sabemos identificar la voz de Dios, no vamos a dudar en hacer lo que Dios nos pide. Eso es lo que debemos de aprender en esta lección. Muy bien, eh, el Israel dice rebelde. Vamos a orar para entrar en el estudio de este día y pedir la dirección de nuestro Dios para que sea Él el que nos hable en esta hora. Oremos. Padre, te agradecemos el privilegio nuevamente de abrir tu palabra, de meditar en estos consejos que nos ayuden, Señor, a entender y comprender cuál es tu plan de salvación para cada una de nuestras vidas, aunque lleguen momentos o cosas que tal vez para nosotros no le veamos sentido, pero para ti tienen sentido. Si tú lo dices es porque es lo mejor para nosotros. Y esa pueda ser nuestra confianza y, y nuestra fe puesta en ti para que podamos hacer lo que es de tu agrado. Quédate con nosotros y bendiga el consejo. Es nuestro ruego en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el Israel rebelde viene a la historia del profeta Oseas. Todos conocemos la historia de este profeta. La historia del profeta Oseas dice tiene algunas lecciones poderosas que enseñarnos. La situación de Oseas, dice el autor de la lección, es notable. Su esposa Gomer, todos los que hemos leído el libro de Oseas sabemos que huye y tiene hijos con otros hombres, deja al profeta y se va con otros hombres. Aunque ella es maritalmente infiel, dice, Dios llama a Oseas para que recupere a su esposa y le muestre, dice, nuevamente su amor. Si usted ha leído el libro de Oseas, usted encuentra la triste experiencia. Cuando Oseas va a buscar a su esposa, ¿dónde la encuentra? Prácticamente dice que la encuentra como en un prostíbulo. Y en un prostíbulo donde ya esa mujer como que ya no valía nada, ya nadie daba nada por ella. Entonces ya sin ningún valor. Mas Dios le da instrucciones al profeta de que él nuevamente la compre y se vuelva a casar con ella y que la lleve nuevamente como su esposa a su hogar. En resumen, esa es la historia del libro de Oseas. Pero recuérdese que lo que el Señor está tratando acá es con la experiencia que hace pasar a este hombre de Dios, porque es la vida de Oseas y la experiencia personal de Oseas con su esposa en su hogar, sus hijos, y es darle un mensaje al pueblo de Israel. Y
Dios compara al pueblo de Israel con Gomer. Ese es el punto. Y o sea, pues si queremos ver la comparación es al Dios al cual el pueblo de Israel ha olvidado y se ha ido y se ha prostituido. Y sin embargo Dios muestra su amor y ve que cuando el pueblo es que no tiene ningún valor y es insignificante y no vale nada, Él da, Él lo compra y lo compra, diríamos, con un precio grande. Muy bien, entonces Oseas, ¿qué método dice Dios que usará para atraer a Israel? Es la pregunta que se hace. De nuevo dice así, ¿cómo habrán sido estas experiencias? Solo vamos a leer algunos textos que están en Oseas, el capítulo 2, y para que usted y yo tengamos una idea realmente cómo Dios soportó tantas infidelidades del pueblo de Israel, mas sin embargo él siempre se mantuvo fiel en que él era su Dios, era su esposo y que verdaderamente él siempre los amaba. Vamos a Oseas capítulo 2, versículos 2 y 3. Son los primeros textos que dice. Dice mi versión de esta manera. Pleitead, dice, con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, dice. No sea que yo la despoje, dice, desnuda, y la haga tomar, dice, como el día en que nació, y la ponga como en un desierto, y la deje como tierra seca, y la mate de sed, dice. Versículos 5 al 7 dice de la siguiente manera. Porque su madre fornicó, la que los engendró, fue avergonzada porque se dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo cerco tu camino con espinas y la cercaré, dice, con seto, y no hallará, dice, sus caminos. Y seguirá, dice, sus amantes, y no los alcanzará. Buscará, los dice, y no los hallará. Entonces dirá, dice esta mujer, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba. Entonces dice que ahora. Ahora bien, seguimos leyendo los versículos 8 y 9. Y ella no reconoció que yo le daba, dice, el trigo y el vino y el aceite, y que les multipliqué, dice, la plata y el oro con que hicieron a Baal. Por tanto, yo, dice, tornaré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino, dice, que había dado para cubrir su desnudez. Y el versículo 10 termina diciendo, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará, dice, de mi mano. La historia plantea dos cuestiones importantes sobre la forma en que experimentamos a Dios cuando Él nos guía al arrepentimiento. En primer lugar, dice, corremos el riesgo de no reconocer a Dios es que está obrando, dice, cuando verdaderamente Él lo que quiere es lo mejor para nosotros. Cuando Israel, dice, pasó por esas experiencias tan duras y dolorosas, probablemente les haya resultado difícil reconocer que su Dios estaba obrando para su salvación. Cuando nuestro camino se ve bloqueado con espinas agudas o quedamos, dice, están encerrados, que no sabemos hacia dónde vamos, ese es nuestro Dios. Cuando no podemos cubrir nuestras necesidades básicas y nos sentimos avergonzados, ¿podría nuestro Padre estar en medio de todo esto? La verdad es que
más allá de lo que sintamos, Dios siempre está obrando para conducirnos al arrepentimiento porque nos ama mucho. Bien, el punto que estamos resaltando en esta mañana es el Israel rebelde. Cuando tenía todo, mis hermanos, eso no es hasta hoy en día, quizás en cada una de nuestras vidas, cuando tenemos todo, nos olvidamos de Dios. Y hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Pero lo primero es que nos olvidamos de Dios. Hay un texto que dice que es Proverbios, parece, donde dice el proverbista que él no pide que Dios le dé riquezas en abundancia, porque eso puede hacer que se olvide de Dios. Ni tampoco dice que le pide que lo lleve a una situación difícil, porque puede, dice, blasfemar el nombre de Dios cuando estamos en momentos difíciles. Entonces el proverbista dice, lo necesario, Señor, para no olvidarme de ti, ni blasfemar tu nombre. Ay, hermano, esta es una triste realidad y a veces la conocemos de principio a fin, como decimos, de pe a pa, pero no hacemos caso. ¿Quién es aquel que no anda corriendo o no anda haciendo, incluso haciendo, como decimos a veces en buen salvadoreño, hasta chanchullo, para tener en abundancia? Y lo más tremendo es eso, como lo dice el proverbista. Cuando hay en abundancia, se olvidan de Dios. Ese es el problema. Y cuando estamos vamos a decir así, en necesidades tremendas y grandes, queremos volver a Dios entonces, pero estamos entonces diciendo, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no me bendice? Esos son los problemas que realmente estamos en nuestra actualidad. Pero la situación es, hermano, el Señor está dispuesto a darnos. Decía una de las lecciones anteriores, parece que dice que Dios nos va a dar no lo que nosotros queremos, sino realmente lo que necesitamos. Y a veces ese es el punto, que a veces no queremos lo que realmente necesitamos, sino que queremos lo que nosotros en nuestro buen pensar, decimos, en nuestra inteligencia, es lo mejor para nosotros. Eso lo deberíamos de aprender. Lo digo por experiencia, hermano. Lo digo por experiencia. Y yo podría pasar un buen momento en esta mañana contando quizás las experiencias en las cuales yo le he rogado a Dios y le he pedido a Dios. Y le pedí a Dios, porque hoy ya no le pido, porque ya entendí que no es lo que yo necesito. Entonces, y gracias a Dios, que nunca me dio lo que yo le pedí. Posiblemente ya ni estuviera en la iglesia. Aparte de no estar en la iglesia, posiblemente hasta ya estuviera muerto. Porque a veces, con las cosas que uno desea para uno, y creyendo que uno las merece como hijo de Dios. Así es que entendamos eso. Y eso es lo que el Israel rebelde no entendía. No entendía. Cuando Dios los prosperaba y los tenía bien, se olvidaban de Dios. Adoraban a Baal. Hacían de sus imágenes. Se iban con otros dioses. Ofrecían cultos a otros ídolos. Y se olvidaban del verdadero Dios, dador de todas las cosas. Cuando estaban en apuros y en aprietos, entonces sí clamaban a Dios y se acordaban de Dios. Y vemos en la experiencia de Oseas, usted ve, por eso Dios dice que quiere dar un mensaje al pueblo de Israel. Por eso Oseas, cuando Gomer estaba bien con su esposo Oseas y todo, no, pues le rebalsó. Se fue tras otros hombres. Se fue. Dejó el hogar. Cuando allá estaba que no valía nada, allá llegó Oseas a pagar un precio por ella.
a levantarle nuevamente el honor, a casarse nuevamente con él. Y entonces ahí donde dice la palabra, ¿va? Volveré a mi esposo, porque ni modo. Ahí por lo menos el aceite no me hace falta, el trigo. Hermanos, ese es lo que nosotros debemos de entender. Ahora bien, en segundo lugar dice, corremos el riesgo de malinterpretar a Dios cuando Él obra. Ese es otro aspecto interesante. Quizás reconozcamos, dice, que Dios está obrando, pero no nos gusta lo que Él hace. Es otro problema que lo vivimos actualmente, hermano. No nos gusta. No, si yo, bueno, y argumentamos y hasta peleamos y hasta nos enojamos, ¿no? Pero cuando un escrito está, y hermano, pero si es que allá, bueno, yo recuerdo un hermano que decía, bueno, es que mira, mi hija, su hija adolescente, dice que le decía, pero mira, hija, en lo que tú andas y lo que tú andas haciendo no está bien, pero si aquellos hacen igual. Yo recuerdo que le dije que le argumentaba, pero si hasta el hijo del pastor hace lo mismo, las hijas del pastor hacen lo mismo, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Eso es el problema. Es el problema. Y esto se compara con el decir que tenemos en buen salvadoreño, que queremos el milagro, pero no queremos saber nada del santo. Ese es el problema. Y eso sucede con Dios. Se lo leo nuevamente. En segundo lugar, dice, corremos el riesgo de malinterpretar a Dios cuando Él obra. Quizás reconozcamos que Dios está obrando, pero no nos gusta lo que Él hace. Ay, ¿por qué? Pues, ¿por qué si no hay nada de malo? Y podemos agregarle aquí una infinidad de cosas. No hay nada de malo. ¿Y qué de malo hay ir al estadio? ¿Qué de malo hay ir al cine? ¿Qué de malo? Bueno, si es instructiva la película que quiera ver. Y llevan hasta los niños. Tremendo. Cuando Dios prohíbe todo esto. Cuando nos sentimos heridos y avergonzados, dice, es fácil culpar a Dios también, hermano. Por ser cruel. Tratamos a Dios como un Dios cruel. Y a veces hasta argumentamos también, yo no creo que Dios me condene por esto. Pues a ver, y eso lo vamos a saber en aquel día. Yo no le puedo decir, fíjese, usted se va a perder por ir al estadio o por ir al cine. Yo no le puedo decir eso. Pero no sé si eso va a ser problema también en aquel día. Cuando nos sentimos, nos avergonzamos, dice, y es fácil de culpar a Dios por ser cruel. Por no intervenir, dice, o por no preocuparse. Pero Dios siempre está obrando para renovarnos mediante su poder de amor. Hermano, todo el propósito de Dios, hay cosas que nos gustan del Evangelio y cosas que no nos gustan, pero todo el propósito de Dios, en especial con aquello que no nos gusta, es para nuestro bien. Él quiere salvarnos, quiere pulirnos. Mire, hay una frase interesante, la Biblia parece que lo dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo entiendo que todo este estudio es para formarnos un carácter de un verdadero hijo, una verdadera hija, de un verdadero siervo o sierva de Dios. Porque yo creo lo que la pluma inspirada dice, que lo único que nos vamos a llevar de este mundo es nuestro carácter. Y sin embargo, peleamos y renegamos con Dios y decimos, ay, si me quiere llevar al cielo, que me lleve así como soy. Ah, ya te quedaste. Ya te quedaste, hermano. Yo sí así lo analizo. No, aceptemos la reprensión. Aceptemos, aunque nos parezca un Dios cruel, un Dios tal vez que no me entiende, un Dios posiblemente demasiado estricto. Es para nuestro bien, hermano, para pulirnos. Yo voy a seguir usando la palabra, para pulirnos, para que realmente su carácter se refleje en cada una de nuestras vidas y así nosotros podamos hallar gracia ante su presencia y poder heredar el reino de los cielos. Quiera el Señor, hermano, que no seamos como el Israel rebelde,
que Dios vaya moldeando nuestro pensar, nuestro actuar, que Dios moldee nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que podamos ir haciendo esos cambios, los cuales nos van a ayudar en aquel día para hallar gracia ante el Señor y poder heredar el reino de los cielos. Que Dios te bendiga en esta mañana y que tengas una feliz semana. Bendiciones.